tarde a tothom, muchas gracias por haber venido y gracias por haberme invitado. Tengo que decir antes de nada que cuando uno se encuentra después de las personas que han hablado, pues resulta que te han pisado la mitad de las cosas que tú querías decir, con lo cual pues me voy a ceñir a tiraros media docena de ideas en la cabeza como si fueran pedruscos y luego si queréis las ampliaré, pero quiero aprovechar el tiempo, ¿no? La sociedad, y esto hay que decirlo claro, la sociedad empieza en el individuo y muchas veces se habla de que en el sistema en el que estamos ahora es un sistema individualista o que busca la individualización. Yo dudo mucho de eso, es decir, yo creo que la sociedad actual pretende destruir la colectividad y pretende destruir a la sociedad y a los humanos como sistema social, pero también pretende destruir al individuo. Es decir, busca, en definitiva, una sociedad de individuos alienados. No es simplemente de individuos, sino que hay que ponerle algo detrás a esos individuos. La mayoría de los individuos a los que ellos están refiriendo son individuos alienados. Antes se nos hablaba de la educación, y es verdad que el abandono de las humanidades hace que una sociedad tecnológica, pues uno sepa mucho sobre resistencia de materiales, pero no tenga ni idea de pensar, literalmente, ¿no? Es muy curioso, y todos los que tenéis hijos, y si no tenéis sobrinos, y si no habéis visto a los niños pequeños, sabéis que cuando los niños pequeños tienen 2 años y medio, 3 años, todas sus respuestas a lo que le dice la madre es no, no, tienes que hacer esto, no. ¿Por qué? Porque solo en la negación se crea el individuo y la personalidad. Si yo digo sí a todo, pues mala cosa, no me afirmo como individuo. El niño pequeño, que sabe más muchas veces que las personas mayores, se afirma en la negación y dice no, aunque no tenga razones, pero sabe perfectamente que ahí está gran parte de su personalidad creciente. Yo, como algunos saben, hago colección de pintadas de la calle y hace poco saqué una que decía: si vas a donde te mandan, ¿a dónde llegas? Yo decía, carampe, este tipo sabe muy bien lo que está diciendo, ¿no? O esta tipa, no lo sé, porque claro, también vi una que sin duda estaba escrito por una mujer que decía, ni somos finas ni estamos seguras. Es decir, que quiero decir, esta colección de cuando las paredes hablan, ¿no? Y dices, aquí hay alguien que sabe muy bien lo que está diciendo. Para pensar es fundamental querer pensar. Antes se hablaba de la curiosidad. Yo creo que la curiosidad no mató al gato, la curiosidad hace más sabio al gato, y la curiosidad no solo tiene que ver con el avance científico, sino que tiene que ver con cómo uno utiliza el ordenador de a bordo. Yo algunas veces que voy a los institutos, yo tengo un sobrino que es bastante ceporro, y le digo algunas veces que es ceporro, digo, tú eres ceporro, no sabes ni quién es Asurbanipal, dice, da igual, vas al ordenador y allí está. Y yo le digo, pero tienes subutilizado al ordenador de a bordo, porque para que tú sepas quién es Asurbanipal, alguien ha tenido que meter ahí eso, mientras que tú puedes empezar a pensar cosas que solo tú puedes pensar. Y por lo tanto, tu ordenador es un ordenador que no está programado, sino que te lo quieren programar. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer es empezar a pensar con pensamiento libre. ¿Cómo se llega al pensamiento libre? Voy a soltar las ideas unas de otras. Pensar es dudar, se ha dicho antes. Pensar es cuestionar y explorar. Pensar es no aceptar sin cuestionar. Yo estuve dando durante muchos años clases en la universidad, en la Escuela de Sociología y en varios lados, y yo siempre decía, ¿qué sentido tiene que yo al estudiante le diga A y a final de año el estudiante me responda A? No tiene sentido, no vamos a ningún lado. La base de la dialéctica es que yo diga A, tú digas B y empecemos a discutir, porque así el pensamiento crece con nosotros y con nuestro discurso. Por lo tanto, lo importante es buscar respuestas trascendiendo los esquemas del pensamiento dominante. Hay un pensamiento dominante, lo que hay que hacer es poner en duda ese pensamiento dominante e intentar buscar respuestas a ese pensamiento dominante para que no te suceda cuando ya tienes todas las respuestas, de pronto te hacen preguntas que no te esperabas. Por lo tanto, de alguna manera, mantener el coco abierto y buscar esas respuestas. Pensar significa, primero, establecer sobre lo que se va a pensar. ¿Qué quiero pensar yo? ¿Qué quiero pensar?
Estamos pensando en la política, estamos pensando en la economía, estamos pensando en la situación de Rajoy, ¿en qué estamos pensando? Por lo tanto, establecer en qué se va a pensar. Precisar para qué quiero pensar yo en ese asunto. ¿Qué me interesa a mí de todo este asunto? ¿Me interesa algo concreto o no? Después, consignar los objetivos de tu reflexión. Y por lo tanto, convertir esa supuesta meta a la que yo quería saber pensar en unos objetivos concretos. Tengo que especificar el tiempo a dedicar. Esto es como un estudio cualquiera. Voy a estudiar inglés, voy a darle 4 horas a la semana. Bueno, pues sentarse a pensar tiene un esfuerzo y una dedicación de tiempo. Por lo tanto, hay que dedicar tiempo a pensar. Por eso mismo la gente no quiere, se ponen enfrente de la televisión y dicen, así no pienso, así no pienso. Y dicen, claro, pero si es que se trata de todo lo contrario, se trata de que pienses, y es invertir tiempo. Yo entiendo que hay que invertir tiempo. Y nunca viene de más registrar lo escrito. Registrar lo pensado en escrito. Yo le digo muchas veces a los alumnos, hay una manera fácil de aprender. Tú coges un libro y empiezas a leer, empiezas a subrayar lo que te parece importante. Cuando terminas el libro, lo vuelves a abrir y lees solamente lo que has subrayado, pero entonces sacas lo más importante en un papel. De tal manera que has leído 3 veces y al final en ese papel tienes la esencia básica, el esquema, el espinazo central de lo que te dice el libro. Estás aprendiendo a través de la lectura a pensar también con una dirección que tú le das a tu pensamiento, porque nunca hay que quedarse con lo que te cuentan. Yo cuando era muy joven, tenía 15, 16 años y empezaba a leer filosofía, me llegaba un libro, me lo leía y me convencían. Después, ¿qué pasaba? Leía un tío que decía lo contrario y me convencía. Y yo decía, Dios mío, ¿qué sucede? Sucede que yo tenía poca formación. Un día cayó en mis manos un libro que se llamaba La crítica de la crítica crítica. Y dije, atiza. Era de Marx, todas estas. Un tipo había escrito un libro de filosofía, otro había hecho una crítica, luego había hecho una crítica de su crítica, y Marx terminaba haciendo una crítica de la crítica crítica. Entonces, rayos, ¿era tan importante llegar hasta ahí? Pues sí, porque en cada concepto de la crítica hay construcción de pensamiento. Lo voy a decir de otra manera. En los años 70 todo el mundo llevaba un libro que se llamaba el Anti-Düring, de Engels, debajo del brazo. Y yo le preguntaba a la gente, ¿pero tú has leído a Düring? Nadie había leído a Düring, se leían el Anti-Düring. Yo entré a leer a Düring y me di cuenta de que era imposible, era un horror. Pero claro, el libro de Engels no era simplemente decir este tío no tiene razón, sino que a través de eso construía teoría. Y eso era lo importante del Anti-Düring, que construía teoría. Pero nadie se había leído a Düring, lo cual no habíamos perdido nada con eso. Yo quiero ser muy breve, porque ya digo que muchas de las cosas se han dicho ya. Quiero ser muy breve. Yo creo que el pensamiento crítico, después de ser pensamiento crítico, tiene que verbalizarse. Es decir, doy las gracias. Yo tengo la veleidad de escribir poesía y doy las gracias porque hasta hace poco creía que la poesía solo iba a resistir en los funerales, pero resulta que aquí se han citado a varios poetas, por lo tanto yo agradezco que se vuelva a decir. ¿Por qué? Porque el poeta en definitiva pone en palabras algo que uno no podría poner, ¿no? Y por lo tanto el poner en palabras el pensamiento crítico es fundamental. Y finalmente, para terminar, quiero decir lo último. Lo último es que el pensamiento crítico o es un pensamiento en la acción o no vale para nada. Es decir, no me sirve de nada tener mi pensamiento crítico yo a solas en mi despacho, saber que listo soy, caramba, ¿no? Que bien he dado con el razonamiento, si no soy capaz de llegar a lo que estamos haciendo aquí. Es decir, a lo poco importante que es el que piensa, para que formemos un intelectual colectivo, y ese intelectual colectivo se ponga en marcha y cambie. Recordad la famosa frase de Marx, ya los filósofos han intentado explicar un mundo un montón de veces, ya ha llegado el momento de cambiarlo. Y si queremos cambiarlo, lo que primero que hay que hacer es pensar críticamente, poner en voz alta esta crítica, asociarnos en ese intelectual colectivo y cambiarlo. Muchas gracias.